Muy buenos días para todos. Hoy con mi grupo les vamos a presentar la relatoría sobre el dolo eventual en el Código Penal colombiano, entre limitaciones dogmáticas y exigencias político-criminales, de Juan Oberto Sotomayor Acosta y Gloria María Gallego Gurcia. Para empezar, vamos a hablar sobre el contexto y el objetivo del artículo. El artículo examina críticamente la figura del dolo eventual en el Código Penal colombiano. Se centra en las tensiones entre las limitaciones dogmáticas y las exigencias político-criminales. Con las limitaciones dogmáticas, es decir, los obstáculos teóricos y conceptuales para entender el dolo eventual como dolo dentro de la teoría del delito, y las exigencias político-criminales o como las necesidades prácticas del sistema punitivo presionan en favor de su aplicación pragmática. El objetivo es confrontar la teoría tradicional con la realidad aplicada del derecho penal, en especial en la orientación jurisprudencial y penal vigente. Para ello, tenemos unos principales argumentos. Uno de ellos es el dolo eventual como configuración de culpa consciente, donde los autores critican las teorías tradicionales del dolo eventual, argumentando que en su estructura constituye más bien una culpa consciente. Desde un enfoque dogmático, es decir, en términos estrictamente teóricos, solo se podría asimilar al dolo en el plano punitivo, y siempre como una forma de menor gravedad. No todas las figuras típicas del tipo penal lo admiten. Otro de estos argumentos son los límites dogmáticos claros. Aunque el dolo eventual permite incluir conductas que conocen la probabilidad del resultado y aún así actúan, no puede equipararse plenamente al dolo directo. Existen claros límites para su aplicación, tanto teóricos como en algunos tipos penales, donde su incorporación no es aceptable desde la dogmática penal. Otro de estos argumentos son las exigencias político-criminales y el uso práctico del dolo eventual, donde los autores subrayan que, a pesar de la complejidad teórica, la jurisprudencia muchas veces recurre al dolo eventual por razones más prácticas y de política penal que por sólidos fundamentos teóricos. Un ejemplo paradigmático incluye los casos de siniestralidad vial, donde la presión política y mediática impulsa su uso como mecanismo punitivo preferente. Bueno, el dolo eventual, que se entiende como aquella situación en la que una persona no busca directamente un resultado, pero lo prevé como posible y aún así acepta seguir adelante con su acción. De eso tenemos varias teorías principales, que es una de ellas la teoría de la probabilidad, que esta sostiene que hay dolo eventual cuando el autor se representa la posibilidad de causar un resultado. Se critica porque si el dolo es querer, no basta con prever un riesgo. También tenemos la teoría del consentimiento, que plantea que el dolo eventual existe cuando además de prever el resultado, la persona lo acepta o se conforma con él. Busca incluir la voluntad, aunque no siempre logra demostrarla del todo. También tenemos la teoría de la indiferencia, que es lo esencial, es la actitud del sujeto frente al daño. Si actúa con indiferencia, es decir, le da igual si ocurre o no, siempre hay dolo eventual. Se le critica porque la indiferencia puede ser algo muy subjetivo y difícil de probar. También tenemos aportes de algunos autores como lo es Hans Selmer, que dice que el dolo no es solo conocimiento, sino también decisión contra un bien jurídico. Para él, los elementos de saber son necesarios, pero no basta si no hay una voluntad que respalde esa decisión. También tenemos la de Muñoz Conde, que explica que el dolo eventual nace para incluir casos que no encajan bien en la teoría clásica, pero que la justicia considera que deben castigarse con la misma severidad. También tenemos una de Quintero Olivares, que señala que en el dolo eventual se califican como dolosas conductas que no lo son forma clara, pero que muestran un desprecio total frente a la posibilidad del daño. También tenemos la de Silva Sánchez, que recuerda que la aceptación de esta figura depende del nivel del análisis. Hay diferentes formas de argumentar, según el enfoque de la dogmática. También tenemos la de Augusto Ramírez, que insiste que el dolo significa querer.
Para él debe existir una verdadera voluntad de realizar la conducta, no solo la representación de un riesgo. Y también tenemos la de Díaz Pita, que entiende que el dolo eventual es distinto de la culpa. La culpa sabe el peligro que implica su conducta y aún así decide seguir adelante, ya sea por indiferencia o porque antepone sus intereses al bien jurídico que pone en riesgo. Yo les quiero hablar acerca del dolo eventual en la doctrina penal colombiana, donde ha predominado desde sus inicios y disidencias sustanciales la teoría del consentimiento. Recordemos que la teoría del consentimiento plantea que el hecho se realiza con dolo eventual cuando el autor no solo se representa la posibilidad de producción del resultado típico, sino que además acepta, asiente y por eso quiere interiormente su realización. Ya en el primer tratado de derecho penal escrito en Colombia, decía José Vicente Concha, una figura importante en el derecho penal colombiano, que la intención es eventual, cuando el individuo ha previsto y querido un mal determinado y ha previsto sin desearlas, aceptándolas sin embargo como posibles. Otras consecuencias que exceden el objeto directo que se propone, posición que se ha mantenido en nuestra doctrina de manera prácticamente inalterada hasta hoy. Ahora quiero hablar de este interrogante, el artículo 36 del Código Penal, unificación o equiparación. A simple vista, el asunto no tendría mayor discusión, pues ya vimos que nuestro Código Penal, al referirse al dolo, incluye tanto los supuestos denominados de dolo directo como de dolo eventual. Y entender esa mencionada expresión como fórmula de unificación del dolo parece contradictorio por algunos motivos. Por ejemplo, a simple vista, lo que habría que señalar es precisamente que tanto el Código Penal como el proyecto del Código Penal renuncian a un concepto unitario, pues ello significaría que el dolo puede ser dos cosas totalmente diferentes. En consecuencia, el hecho de que sea la propia ley la que defina por separado el dolo directo y el eventual implica finalmente el reconocimiento de que se trata de supuestos sin duda diferentes, situación que excluye la posibilidad de un tratamiento unitario. Ahora, como el dolo no puede ser dos cosas distintas al mismo tiempo, la conclusión obvia es que en el artículo 36 simple y llanamente nuestro legislador hizo una equiparación de los supuestos del dolo eventual al dolo. Por último, quiero mencionar algunas consecuencias y límites de la equiparación del dolo eventual al dolo en el Código Penal colombiano. La primera consecuencia es la de sustraer tales comportamientos imprudentes del sistema cerrado adoptado por nuestro Código Penal en regulación de los delitos culposos. La siguiente consecuencia se refiere también a la punibilidad. Ahora vamos a hablar de algunos límites. El primero, no es punible la tentativa con dolo eventual. La segunda, no son punibles los hechos realizados con dolo eventual cuando la estructura del tipo no admite su realización imprudente. Pero de ahí se incluyen dos clases de tipos. El primero, tipos que exigen de manera expresa dolo directo. Y el segundo, tipos portadores de elementos subjetivos especiales. El siguiente límite es: no es punible la participación en un hecho cometido con dolo eventual. El siguiente, no es punible la participación, inducción o complicidad con dolo eventual. Y el último límite es que todo delito realizado con dolo eventual procede una atenuación obligatoria de la pena. Ahora quiero dar la siguiente observación. La interpretación que propone el artículo 36 del Código Penal colombiano no acaba con la dificultad para delimitar el dolo eventual de la culpa consciente. Se mantienen vigentes las palabras de Welsel, en el sentido de considerar esta delimitación como uno de los problemas más difíciles y discutidos del derecho penal. Ahora pasemos al dolo eventual, la forma más debatida. A diferencia del dolo directo, aquí el autor no quiere el resultado,
Sin embargo, se lo representa como probable y a pesar de ello lo acepta o consiente. Sotomayor y Gallego lo explican con una frase fundamental: el agente se conforma con el resultado. Distinción de la culpa consciente. Es vital diferenciarlo de la culpa consciente, donde el sujeto también se representa el riesgo, pero confía en que no se producirá el resultado. En el dolo eventual, el sujeto asume el riesgo, le da igual si el resultado se produce o no. Hipótesis de los 150 km/h. Volvamos a nuestro conductor. Él se dice a sí mismo: si causo un accidente, mala suerte. El resultado, el atropello. No es su objetivo, pero lo asume como un riesgo que está dispuesto a correr. Su diferencia ante el resultado es lo que convierte su conducta en dolosa, en la modalidad de dolo eventual. Bueno, vamos a una tabla comparativa. Vamos a colocar en una columna de característica, en la otra dolo directo y en la otra dolo eventual. Vamos a la característica voluntad. En el dolo directo el resultado es buscado, fin o medio. En el dolo eventual el resultado no es buscado, pero es aceptado. Característica actitud. En el dolo directo la actitud finalista, el autor va hacia el resultado. En el dolo eventual, actitud de indiferencia. El autor se conforma con el resultado. Entonces, para resumir y que quede súper claro, dolo directo es querer el resultado. La voluntad es voy por ello. Y dolo eventual es no querer el resultado, pero contar con él. La voluntad es si pasa, que pase. Es la diferencia entre quien apunta para dar en el blanco y quien dispara a través de una pared sabiendo que puede herir a alguien al otro lado y no le importa. Como conclusión, el artículo de Sotomayor y Gallego nos ofrece un análisis riguroso sobre las tensiones entre la teoría del dolo eventual y su uso práctico en el Código Penal colombiano. Destaca que tan profundamente las necesidades políticas y mediáticas pueden influir en la construcción y aplicación del derecho penal, más allá de sus fundamentos dogmáticos originales.